Es mi deseo que la paz del Señor sea con ustedes. Damos muchas gracias a Dios en esta mañana, ya tarde ya, por poder compartir la palabra del Señor, y les invito a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad de estar en tu casa para honrarte, bendecirte. Pedimos que hables a nuestras vidas. Estamos en tus manos. Nos sometemos a la voz de tu Espíritu y pedimos que reprendas toda obra que sea contraria a tu voluntad, Señor, y que nos ayudes a retener tu palabra, a guardarla, Señor, y a vivirla y compartirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero estar hablando sobre algo que nos ha acontecido, yo creo que una gran influencia en los últimos tiempos, y es la cuestión de que en este último tiempo estamos viendo muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores, muchos falsos hombres que se han disfrazado con una imagen de piedad, con una imagen de aquellos que proclaman a Cristo, pero en realidad son falsos profetas o falsos maestros o falsos hombres que están hablando mentiras y falacias de parte de Dios. Así que yo creo que la iglesia desde sus comienzos ha tenido que enfrentarse al ataque interno y externo de los falsos maestros. Cuando decimos al ataque interno y externo de los falsos maestros, cuando nosotros vemos en la Escritura, habían personas que estaban dentro de las iglesias y eran falsos maestros que estaban tergiversando las verdades de Dios. Y esto nos dice a nosotros cómo hoy todavía continúan personas moviendo los pilares del Evangelio, cambiando las doctrinas principales, y están sencillamente moviendo todo aquello que el Señor ha puesto como una verdad, y las están no solo moviendo, sino también confundiendo a muchas congregaciones. ¿Qué pasa hoy con estas personas? ¿Qué pasa con estos supuestos predicadores, evangelistas, gente que arrastran multitudes, gentes que arrastran familias enteras? Pues yo creo que es la repetición de aquellos fariseos del primer siglo, que movían familias enteras, casas enteras, y las arrastraban a la herejía. Por eso nos lleva a la pregunta: ¿cómo identificar a estos falsos maestros hoy? Para conocer lo falso, es necesario conocer bien lo verdadero. Por eso quiero hablar de características que tendrá un falso maestro del primer siglo, del segundo, tercer, cuarto, del siglo XXI, e incluso de todos los siglos que quedan hasta la venida de Jesucristo, si fuera inminente, y este fuera el último siglo, ¿verdad? Pues entonces siguen siendo parámetros, siguen siendo características de todo falso maestro. Si tú y yo hablamos de un falso maestro, debemos entender que nuestra base para poder identificarlos es la Biblia, en primer lugar, y en segundo lugar el testimonio del Espíritu Santo. Y el testimonio del Espíritu Santo con la Biblia no estarán en discordancia, sino más bien estarán en una misma sinfonía, estarán en una misma coordinación. Así que, ¿cuáles son esas características de lo que es un falso maestro? Dígase, un falso predicador del Evangelio o una falsa enseñanza. En primer lugar, el falso maestro no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo. Dice primera a Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si leemos esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, es dirigida, como sabemos, del anciano apóstol, ¿verdad?, a un joven que está en una ciudad que está creciendo el evangelio en medio del paganismo, ¿verdad?, grecorromano. Está creciendo en Éfeso las iglesias, por tanto necesitan pastores, pero en medio de esos pastores, en medio de esos maestros del evangelio, se están levantando también falsos maestros. Se están levantando también falsos hombres, falsos predicadores a confundir la verdad. Y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son esas sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Evidentemente, esas sanas palabras se encontrarán en los 4 evangelios. Pero si vamos al ministerio terrenal de Jesús, ahí están esas sanas palabras.
Pero si vamos al ministerio de Dios en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, encontraremos la palabra de Jesucristo revelada en su ministerio en los 4 evangelios, pero encontraremos las palabras de Dios en todas las Escrituras. Así que la idea es que habían personas que ya estaban enseñando otras cosas que no eran provenientes de la Escritura. Aunque debemos recordar que cuando Pablo está escribiendo esto, todavía faltan algunos libros del Nuevo Testamento por completarse. Así que dice el texto, palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es esa doctrina que es conforme a la piedad? La doctrina, ¿verdad?, genuina del Evangelio que usted y yo tenemos tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dice, esta persona está envanecida, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Una de las cosas que nosotros vemos con los herejes es que le encanta estar balbuceando algunas doctrinas cardinales del Evangelio, le encanta estar en discusiones, le encanta entrar en debates que no tienen ninguna edificación. Dice, ese tipo de personas delira en cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que mueven estos ministerios de estos falsos hombres? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, dice, de hombres corruptos de entendimiento y privados, es decir, separados, que no pueden llegar a la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice Pablo, apártate de esa gente. ¿Quiénes son esas personas que toman la piedad como fuente de ganancia? Mire, hay mucha gente que están viviendo a costillas del Evangelio. Una cosa es esos vividores del Evangelio y otra cosa es aquellos que debemos, según la palabra, ¿verdad?, vivir del Evangelio. ¿Cómo usted identifica eso, pastor? Sencillamente, aquellos que debemos vivir del Evangelio es los que Pablo está hablando y dice, ¿no sembramos entre ustedes lo espiritual? ¿Acaso no somos dignos de recoger lo material? ¿Acaso las viudas, verdad? ¿Acaso los necesitados no deben ser asistidos por la iglesia? Así también deben ser asistidos los ministros, los misioneros, ¿verdad? Los pastores. Ahora, aquí es donde viene el término, que hay mucha gente que no solo vive del Evangelio, sino que ellos quieren hacer su fuente de ganancias de las malas o de las tergiversaciones o malas enseñanzas de la Biblia. Por eso hay diabólicos por ahí enseñando, ven y trae tu dinero a mis pies para que seas millonario, ven y dame esto, dame aquello, y doctrinas falsas, doctrinas donde solamente están sacando el dinero a personas que son infelices. Recientemente se ha desatado una ola de testimonios de personas que han estado en esas iglesias con esas doctrinas de que hay que dar dinero para que Dios te dé más, y se han dado cuenta que los únicos que están recibiendo dinero y los únicos que están prosperando en las cosas materiales son los ladrones que están pidiéndolo. El falso maestro no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo. Hermano, nosotros tenemos en la Biblia todo lo que Dios determinó que tuviésemos. ¿Dios es más grande que lo que describe la Biblia? Sí lo es. ¿Dios es más poderoso que lo que la Biblia describe? Sí. ¿Hay cosas más increíbles en el cielo, más inescrutables de las que vemos en la Biblia? Sí, pero fueron estas las que Dios en su soberana voluntad decidió que fueran estos 66 libros los que nos llegaran a nosotros. Eso nos dice algo. Si el Padre eterno, si el Todopoderoso, si el Omnisciente determina que sean estos solo 66, es una simple respuesta: esto es suficiente. El problema es cuando hay personas que no se conforman, ¿verdad?, con la palabra de Cristo, con la palabra del Señor, y quieren más, y quieren todavía buscar más, y quieren todavía enseñar de otros libros, de otras fuentes. Y tú y yo sabemos que aun cuando hay muchos buenos, hay libros muy buenos de teología, hay libros muy buenos que hablan de diferentes temas, de la vida, de la Biblia incluso, solo la Biblia es revelada y solo la Biblia es aquella que no contiene errores. Ten cuidado cuando incluso tus devocionales estén más cargados de la buena semilla del promesario o no sé qué, o del libro de qué sé yo, del devocional de qué sé yo, para solo dedicar un minuto para leer un versículo de la Biblia. Que tus devocionales, que nuestros estudios, que nuestra vida de devoción sea más Biblia que cualquier otro libro.
Por cada libro que puedas leer, por cada libro de diferentes materias que puedas leer, trata de siempre leer más de la palabra de Dios y escudriñar más de la palabra de Dios, porque una de las cosas que nosotros tenemos es que la Biblia es fuente inagotable de tesoros para los hijos de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Así que en esta primera característica podemos ver cómo el maestro, en primer lugar, no se conforma a las doctrinas o a la sana palabra de Cristo. Segunda característica de un falso maestro es que quebranta las escrituras. Dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si usted lee Mateo 5, en el contexto Jesús está dando su sermón del monte con todas estas hermosas enseñanzas, pero Él ha llegado a un punto clave donde Él dice, yo no he venido para destruir la ley, yo simplemente he venido para cumplirla, porque Él mismo fue el dador de la ley, Él es Dios. Y cuando Él está diciendo esto, Él dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, una de estas pequeñas ideas que nos podemos encontrar en la Escritura ahora, uno dice, pastor, entonces hay mandamientos más pequeños que otros. No son pequeños en cuanto a la importancia, porque el que infringe en un mandamiento está infringiendo en toda la ley. El que infringe en un área determinada está fallando en todas las demás. Porque usted no será acusado porque pudiste cumplir 99 y solo infringiste una. Usted es acusado por pecado. Ahora, lo que Cristo está enseñando en el contexto es que no hay nada de los detalles más pequeños que se encuentra en la Escritura. Él dice, ni una yod ni una querella, o decir, ni una jota ni una tilde, ni los trazos más pequeños van a pasar de la ley. Pero el problema es que los detalles bien pequeños le pueden dar completamente un significado absoluto, ¿verdad?, a un texto cualquiera. Y lo que está diciendo Jesús es que aquellos que quebranten cualquiera de estos mandamientos, por muy pequeño que pudiera ser, por muy insignificante, bueno, no tiene tanta connotación, dice, así será llamado en el reino de los cielos. Y yo no creo que alguien que quebrante la ley de Dios, que alguien que quebrante las verdades de Dios, es que va a estar en el cielo, pero va a estar entre los que menor nombre tienen. No es eso lo que dice el contexto. Porque incluso después el versículo más adelante dice, así sea vuestra justicia más grande que la de los fariseos. ¿Y cuál es esa justicia? Es que los fariseos te hacían alarde de conocer mucho de la Escritura, pero no vivían nada de ella. Así que el mandato de Dios en esta parte es que el falso maestro lo que hace, hermano, es romper la palabra, es quebrantar la palabra. Pero ¿cómo quebranta el falso maestro la palabra? Como mismo la quebranta un creyente. Un creyente entiende que la palabra dice, no mentirás. Y cuando el creyente miente, está quebrantando esa verdad de Dios con su vida. Así que no es suficiente decir, yo cumplo las verdades de Dios. Es necesario decir, yo cumplo las verdades de Dios, pero es necesario vivirlo. Que ahí es donde se afirma, se testifica y se sella lo que tú estás diciendo con tus palabras. Así que, hermanos, lo que está hablando la palabra del Señor, el mismo Cristo hablando y refiriéndose a los fariseos y escribas, le está diciendo, el problema de esta gente, el problema que hay en sus corazones, es que ellos están quebrantando lo que Dios dice. ¿Y por qué quebrantan lo que Dios dice? Yo creo que esta es la tercera característica, nos explica más, y es que el falso maestro enseña conforme a sus malos deseos. Cuando alguien no está satisfecho con lo que la Biblia dice, cuando alguien no está satisfecho con lo que el documento revelado de Dios nos habla o nos explica de un tema, entendemos que la Biblia, ¿verdad?, nos da lo que Dios quiere que nosotros sepamos, como estábamos hablando, pero también entendemos que los malos corazones quieren añadir muchas cosas a la Biblia que no están, y por otra parte quieren quitar cosas que sí están. Dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El falso maestro enseña conforme a sus malos deseos. Aquí el apóstol está escribiendo un tiempo muy breve antes de morir, el apóstol Pablo, antes de ser decapitado en Roma, según la historia. Y le está diciendo una vez más a Timoteo, va a venir tiempo cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina. Esa palabra sufrir viene del griego que significa no va a escuchar o soportar con agrado, no va a recibir con paciencia. Así hay mucha gente hoy, que quieren la bendición del Evangelio, pero no quieren el sufrimiento
por causa del Evangelio. Gente que quiere beneficios, pero no quiere compromiso. Y lo que se dice la Escritura, dice, vendrán esos tiempos, que desde Pablo ya estaban esos tiempos. Desde Pablo ya se encontraban esos falsos maestros, esos falsos predicadores, esos hombres que se convirtieron en gente falsa del Evangelio. Y dice, esa gente no va a sufrir la sana doctrina. ¿Qué es sufrir la sana doctrina? Sufrir la sana doctrina es cuando tú, por causa del Evangelio, en ocasiones tienes que reprimirte la vida. Callarte cuando quisieras responder. Aguantar la mano cuando quisieras devolver. Dar la espalda cuando quisieras tomar venganza por ti. Sufrir la sana doctrina es cuando, por causa de Jesucristo, dejo que mi batalla la pelee. Y antes de defenderme yo por mí mismo, dejo que sea Cristo quien pelee por mí. Y si soy yo el que he cometido un error, si soy yo el que he cometido una falta, pues entonces, por sufrir la sana doctrina, tendré valentía para pedir perdón. Tendré, ¿verdad?, mi cabeza alta para decir me equivoqué. Sufrir la sana doctrina es algo que esta gente no quiere hacer. Los falsos maestros. Y dice que esa gente dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y esa palabra ahí, para comezón, da la idea de sentir esos deseos, ese cosquilleo de rascar. ¿Alguien ha tenido alguna vez esa terrible sensación en el oído? Y es un sentimiento desesperante, que usted hasta en ocasiones busca cualquier cosa, ya sea la mano, una llave, un alambre, un hierro, lo que sea, por aplacar ese cosquilleo. Y después vienen las consecuencias. La sangre, la otitis, la infección y todo lo que eso puede traer. Pero Pablo, es muy probable que él haya tenido en algún momento, porque él era humano también, alguna picazón de oído. Y él usa ese ejemplo tan sencillo para decir, así hay mucha gente que no sufre la sana doctrina y que tiene esa comezón de oír. Dice, se amontonarán maestros conforme a ¿qué cosa? A sus propios deseos perversos, concupiscencia. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué cosa? A las fábulas. La palabra fábula viene del griego mitos. Así que lo que está referenciando aquí la palabra del Señor es que hay mucha gente, como en aquel siglo, también en este, que por no sufrir la verdad de Dios, y otras personas que tienen tanta comezón de oír, pero no oír lo que le agrada a Dios. Así mismo usted puede ver gente que usted le ha hablado por 15 años la palabra, viene un santero, viene un testigo de Jehová, o viene un católico, viene un no sé quién, de una falsa religión o una secta, y simplemente la persona se va a la otra religión. Porque la persona, cuando rechaza la verdad, solo le queda un camino: continuar en la mentira. Cuando la persona rechaza la doctrina verdadera, solo le queda un camino. No hay dos, no hay tres ni cuatro, solo hay dos. O estás en la verdad, o estás en la correcta doctrina, o estás fuera de ella. Y fuera de ella significa estar en la falsa doctrina, en el falso camino. Y lo que nos está diciendo el apóstol es que en el primer siglo, así como mismo los griegos tenían en su gnosticismo y en sus ideas macabras de que el cuerpo era la prisión del alma y todas estas cosas, ¿verdad? Todas estas ideas tergiversadas, también los judíos, muchos de ellos, desarrollaron sistemas de pensamientos, de interpretaciones que contradecían la palabra. Tanto es así que en una ocasión, si usted recuerda, hay un grupo de apóstoles, o los apóstoles están comiendo las espigas con su mano. Y un grupo de fariseos le dice: Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Porque ellos tenían un mandamiento que decía que si muchas veces no se lavaban la mano, entonces no comían. Y Jesús a esa persona, la pregunta es: ¿dónde está ese versículo en la Biblia de lavarse las manos muchas veces? No aparece, eso es una interpretación que ellos hicieron, pero lo tenían como mandamiento. Ahora, no un mandamiento escrito, sino un mandamiento que iba en correlación con los mandamientos de Dios escritos. Pero el problema con esos mandamientos que ellos habían establecido, lo que simplemente declaraban esos mandamientos eran sus deseos perversos. Y por eso Jesús a esa misma gente, ¿qué le responde? Le dice: ustedes han abrogado los verdaderos mandamientos de Dios. Cuando dice honrarás a tu padre y a tu madre, ustedes pusieron otro mandamiento que simplemente decía: es corbán, mi ofrenda a Dios con todo aquello que pudiera ayudarte, vira tu espalda y dejas a tu padre ahí muriéndose. Así que lo que Dios dice, ustedes le pusieron otras verdades arriba, que no son verdades, sino son tergiversaciones, y eso lo que simplemente está haciendo es hablar del deseo pecaminoso que hay en sus corazones,
que desagradan a Dios. Hermano, tenga cuidado con la fábula. Hay cristianos que les gustan más las fábulas que dicen otra gente, las fábulas y los mitos y los cuentos esos que se inventan algunos cristianos por ahí, que porque dicen, no, Dios me dijo, no, Dios me habló. Yo creo que eso es una frase que la gente ha perdido todo el respeto hoy. Porque cuando alguien dice, no, Dios me dijo, yo no dudo que Dios te dijo. Yo lo que tengo mis reservas para cuando tú digas Dios me dijo, yo comprobarlo, que es el mandato de la palabra. Cuando alguien decía Dios dijo, Dios habló, déjalo por el tiempo, por el testimonio y por las escrituras. Si contradice en el tiempo el testimonio mismo o contradice la escritura misma, no fue Dios, fuiste tú, de tu propio corazón o alguien espiritual que anda por ahí que quiere seguirte confundiendo. Así que esto nos lleva a la cuarta característica. El falso maestro enseña como doctrinas mandamientos de hombres, y es la relación que tiene uno con otro. El otro hablaba de los malos deseos, que salen de esos malos deseos los mandamientos de hombres, y este específicamente dice en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense lo que dice, un texto en paralelo con este, que es Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. ¿Sabe qué palabra tiene eso? Religiones. Las religiones son simplemente mandamientos del hombre que dice, ¿quieres agradar a Dios? Entonces empieza haciendo esto. ¿Quieres recibir la salvación? Tendrías que obrar así. ¿Quieres que te vaya bien? Tendrías que ser así. Tú y yo entendemos que hay bendiciones para nosotros como hijos, que hay mandamientos, pero a diferencia de los mandamientos de los hombres que salen en contrapartida con lo que Dios ha dicho, los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios son posibles cumplirlos porque es el mismo Dios que lo da, el mismo Dios que nos habilita, el mismo Dios que nos capacita por el poder de su Espíritu para hacerle fiel, para levantarnos cuando fallamos, para cuando no podemos cumplir con una cosa. Es Dios el que te dice, no tienes ese amor para Él, pero el amor lo doy yo. No tienes el poder para perdonarlo, pero el perdón te lo doy yo. Y nosotros podemos reflejar lo que Él nos da a nosotros. Por eso que es posible llevar su yugo y su carga. Solo es posible porque es Él mismo el que nos ha enseñado y nos ha mostrado cómo hacerlo. ¿Qué pasa entonces con estas personas? Que los mandamientos de los hombres, en primer lugar, Dios no los dijo. En segundo lugar, son contrarios a lo que Dios sí dijo. Y en tercer lugar, esclavizan a las personas. Por eso que hay muchas religiones, cuando se habla de la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión, es que el cristianismo es la muestra por medio de la Biblia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Las religiones, las otras religiones usan Biblia o no usan Biblia, tienen documentos diferentes, pero la mayor verdad es en esas falsas doctrinas que es todo lo que el hombre puede hacer o ha hecho para llegar a Dios. Y tú y yo sabemos que solo es por la gracia. Así que el falso maestro enseña como doctrinas mandamientos de hombre. Es cuando esas personas dicen diferentes barbaridades y no hay nadie que se atreva a decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Personas que están confundiendo, ¿verdad?, naciones, que están confundiendo familias, que están confundiendo iglesias y no son capaces de ser confrontados por alguien que diga una pequeñísima pregunta. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Porque el pastor lo dijo. ¿Y si el pastor es un falso maestro? ¿Y si tu predicador preferido es un falso maestro? Una de las características que tiene un falso maestro es que en algún momento pudo haber enseñado correctamente. O en algún momento empieza a enseñar mal. Y porque no hay nadie supuestamente, ¿verdad?, o completamente espiritual que diga, ¿eso es un mandamiento de un hombre o eso es un mandamiento de Dios? ¿Eso es algo que se le ocurrió a esa persona o es algo que Dios dice? Quinta característica de cómo podemos nosotros descifrar o descubrir, reconocer un falso maestro. El falso maestro enseña doctrina de demonios. Dice la palabra en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay alguien que le interesa mucho la teología y la doctrina, y es a Satanás y a sus propios demonios. Tanto es así que usted hoy va al internet y usted pone un tema de lo que sea y te aparecen cientos y cientos de exposiciones, unas buenas, otras no tan buenas, y otras que no, de tan buenas que no son demoníacas. Del mismo tema, haz la prueba, pon santidad al Señor, y verás una persona de una secta falsa hablando de qué entiende por santidad. Verás una persona, un ateo, hablando de cuál sería ese concepto. Y así, diferentes personas. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de las doctrinas de los demonios, entendamos cómo Pablo estaba reflejando la idea que en los postreros tiempos, que ojo, estamos en esos postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. La idea de apostatar es estar en un lugar del cual te pierdes, del cual te separarás. Dice, pero apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe genuina. ¿Haciendo qué cosa? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo yo sé cuando es la voz de Dios a cuando no lo es? ¿Cómo yo sé, cómo descifrar cuando es la palabra de Dios lo que se está exponiendo a cuando no lo es? ¿Cómo yo sé descifrar a alguien que predica la doctrina genuina a alguien que simplemente está rascando ese cosquilleo de hablándome palabras de aliento, que no es malo? El problema es que hay muchos por ahí que dicen ser predicadores y simplemente son charlatanes motivacionales. ¿Cuáles son los charlatanes motivacionales? Son esa gente que dicen, tú sí puedes, tú eres grande, el poder está en ti, aleluya, aleluya, el poder está en ti. Se meten 2 horas diciendo solo eso. Y la gente, amén, amén, la gente llorando. Y la gente diciendo, el poder está en ti, vamos, lucha, tú eres el poderoso. Pero no hay un versículo que se exponga. No hay una doctrina de la gracia de Dios que se manifieste. No hay una doctrina que manifieste la pecaminosidad del hombre. No hay una palabra que diga pecado, arrepentimiento, infierno, infidelidad. Eso no existe. Pero esos son los predicadores que a muchos les gustan. Los que no te hablan el evangelio. Si un día usted fuera al médico y usted tuviera una enfermedad terminal, a mí me gustaría que el médico me lo dijera en la cara. A mí no me gustaría que el médico me dijera, tómate esta aspirina y ya todo va a estar bien. Porque aún cuando eso es lo que yo quisiera escuchar, tómate una aspirina, todo está bien, es decir, no hay problema, eso no es la verdad, no es lo que yo necesito. Y esa mentira me va a matar. Y así hay mucha gente que no le gusta que le digan la verdad de Dios en sus caras. ¿Sabe cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es ofensiva para el pecador. La verdad de Dios penetra el corazón, desnuda todo lo que hay en nosotros y nos rompe completamente por dentro. ¿Sabe por qué? Porque somos descendientes de Adán y Eva. Lo que hay en nosotros es perversidad, que Cristo la transforma, pero aún así seguimos luchando contra esa perversidad que quiere dominar nuestros cuerpos, que quiere atar, ¿verdad?, nuestra mente, cautivar nuestros pensamientos. Hermano, los demonios tienen mucho interés en que tú no estudies la doctrina verdadera. ¿Cuántos cursos propone la iglesia? ¿Cuántos seminarios? ¿Cuántos institutos? ¿Cuánto estudio en casas culto? ¿Cuántos estudios en la escuela dominical? ¿Cuántas cosas y cuántas cosas? ¿Cuántas veces tú te has encontrado luchando por venir, aunque sea a un instituto, por venir a un estudio de la Biblia, a un seminario, y nunca lo puedes hacer? Recuerda que hay alguien muy interesado en que tu doctrina no sea la doctrina correcta. E incluso esos demonios, esas falsas doctrinas, siguen confundiendo a muchos por ahí. Y si usted no ha probado la doctrina verdadera en Jesucristo, usted es una víctima de la falsa doctrina. Pero incluso probando la doctrina verdadera de Jesucristo por medio de la salvación, tenemos batallas por medio de las falsas doctrinas, porque siguen levantándose personas que tergiversan el evangelio, personas que cambian, ¿verdad?, las doctrinas del Señor. Y ahí es donde nosotros podemos ver otros argumentos de cómo descubrir o cómo reconocer un falso maestro. Es el número 6.
El falso maestro vuelve a sus seguidores más hijos del infierno que él. Dice Mateo 23:15: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un convertido, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. El problema del falso maestro es que no solo él es afectado con su enseñanza, sino que sus oyentes también son afectados. Los maestros son hijos del infierno por corromper lo genuino y transmitirlo así. Y los estudiantes de ellos y los seguidores de esos falsos maestros son 2 veces más hijos del infierno por creer a unos hijos del infierno y aceptarlos como hijos de la luz. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que cuando alguien cambia la doctrina genuina y usted lo dice, no, a mí me molesta mucho una palabra que se ha movido en el ámbito de los cristianos. No, yo eso lo respeto. No, yo lo respeto. Él puede creer eso y yo creo lo mismo y al final somos hermanos. Ese sincretismo religioso que muchos en nuestra nación han propuesto, donde el cristiano puede estar con un babalao, puede estar con uno de otra religión, eso es del demonio. Y me atrevo a decirlo donde quiera que esté. Porque solo hijos de Dios somos aquellos que por la gracia de Cristo hemos sido transformados, estamos viviendo de una manera santa, peleando contra el pecado, luchando contra el pecado, pero tratando de agradarle a Él con lo que Él mismo, la misma fuerza que Él nos da para seguir. La palabra de Dios es nuestra doctrina genuina. La palabra de Dios nos habla de doctrina genuina donde nos dice que Cristo es el único camino para llegar al Padre, que la salvación no es por obra, que la Biblia es solo la palabra revelada de Dios, que la iglesia de Cristo es aquella que a lo largo de los tiempos ha sido regenerada por Jesucristo, vive la santidad de Cristo y muchas otras doctrinas que usted y yo sabemos que son claves. Cuando alguien se sale de esas doctrinas claves, yo no puedo decirle, hermano. El mismo apóstol dijo, si alguien viene con otra doctrina, no lo recibáis en nuestra propia casa. Y la idea de recibirlo en su propia casa en el siglo I era darle cobija para que esa persona compartiera su creencia. Y no solo para que compartiera su creencia, sino para que, además de compartirlo con la familia, lo compartiera con esa familia. Y usted se convertía en aquel que le daba cuidado, protección y le ayudaba en lo que estaba haciendo. Dice, con esa persona ni coma. El falso maestro vuelve a sus seguidores más hijos del infierno. Hay muchas personas por ahí que lejos de proclamar a Cristo, se están proclamando a ellos mismos. Lejos de proclamar el evangelio verdadero para que la gente no se ofenda. Muchos pastores y muchos predicadores que quitaron todas esas palabras ofensivas del evangelio. Recordemos, hermanos, que el primero en ofender en el evangelio fue Juan el Bautista. Estamos hablando del Nuevo Testamento cuando dijo arrepentíos y convertíos. Y el segundo fue el mismo Cristo cuando dijo el mismo mensaje, arrepentíos y convertíos. Sin arrepentimiento no hay evangelio. Sin nuevo nacimiento no hay evangelio. Y el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, el perdón de pecados significa que tú no sirves, que tú y yo no servimos, que tú y yo somos perversos, perdidos, que vamos directo al lago de fuego. Pero Cristo llegó. Ese es el buen mensaje. Un buen mensaje para unos buenos perdidos. Un buen mensaje para unos buenos perversos. Y ahí estoy yo. Y ahí estás tú. Pero allí también hay otros hijos del infierno predicando falsas doctrinas para llevarse a otros, juntos con ellos, al mismo infierno, al mismo lago de fuego y azufre que está destinado para aquellos en el tiempo final, donde serán lanzados todos. Séptima característica del falso maestro: atraerá sobre sí mismo destrucción repentina. Dice 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La persona más miserable del universo es aquella que experimentará toda la ira de Dios sobre sí. Aquella
que ha confundido las verdades de Dios y está confundiendo a otras personas, hay de aquellos. ¿Cuántas personas hoy se levantan por las redes sociales y gritando, y los Cashlunas y los Maldonados y los no sé cuántos predicadores levantándose hablando de que ellos tienen el verdadero evangelio? No es porque lo diga yo, es que ellos son falsos. Es porque la palabra misma declara que todos esos mercaderes que introducen encubiertamente, dice, herejías destructoras. Dice, y aún esas personas negarán al Señor que los rescató. El texto mismo está diciendo que ellos van a negar al mismo Cristo que los rescató. Si que Cristo te rescate a ti no significa que usted sea un salvo, que usted sea alguien separado para vivir la santidad de Dios. Si no, el texto no significa eso, no significa otra cosa. Y dice que esa gente, ellos mismos van a negar a su Señor. Ellos mismos van a pisotear la sangre de Cristo. Ellos mismos van a confundir el evangelio. Y lo más triste, como dice el texto, dice, verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Ten cuidado de lo que escuchas. Y ten cuidado de a quién escuchas. Porque muchos de estos predicadores se disfrazan con una apariencia de piedad, pero el juicio, pero la condenación no se tarda, como dice el texto. El falso maestro va a traer sobre sí mismo destrucción repentina. Todos aquellos que siguen esos falsos maestros experimentarán la misma circunstancia. Quisiera concluir entonces con qué hacer ante un falso maestro. En primer lugar, no escucharlos. Dice Salomón a su hijo, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa de oír esas cosas que me desagradan y que desagradan el nombre del Señor. Proverbios 19:27. ¿Qué es lo otro que debemos hacer frente a esos falsos maestros, frente a esas falsas enseñanzas? Rechazarlos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mire cuántas características. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Hermanos, hay mucha gente así. Y el problema no es que ellos estén haciendo eso, porque la Biblia dice que lo van a hacer. El problema son todos aquellos que le siguen aceptando esas aberraciones. Tercera idea de lo que debemos hacer frente a un falso maestro: apartarse de ellos. Dice más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dice Romanos 16:17. Y en cuarto lugar, ¿cómo debo actuar frente a una falsa enseñanza, frente a un falso maestro? Guarda la sana doctrina. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, 20, 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, de los falsos conocimientos, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hermanos, Dios nos ha llamado por medio de Cristo a vivir en la sana doctrina, a crecer en la sana doctrina, a cada vez más buscar de la sana doctrina. Pero debemos entender que seguirán levantándose falsos maestros y seguirán levantándose falsas enseñanzas promovidas por mucha gente, y el llamado de Dios para nuestras vidas sigue siendo el mismo. Guardemos aquello que Dios nos ha dado. Perseveremos en la doctrina de Jesucristo. Agarrémonos cada vez más de las verdades de Dios, de las palabras de Dios, de las promesas de Dios, de los mandatos de Dios y también de las advertencias de Dios. Y que nuestras vidas estén libres de contaminación de palabras, estén libres de todas esas herejías. La única manera de reconocer a un falso maestro es vivir con el verdadero maestro, con Jesucristo. Vamos a orar a Él. Padre, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por tus verdades. Ayúdanos, oh Dios, a cada día ser más conquistados por tu palabra. Que tu Espíritu siga obrando en nosotros, siga modificando, Señor, nuestros corazones, nuestras almas. Síguenos dando entendimiento. Reconocemos que la sabiduría que viene de lo alto no es retenida para aquellos que la pedimos, Señor, humildemente. Llénanos de tu sabiduría, pues sabemos que según el hombre cree, así vive, Señor. Y queremos vivir para ti con todas nuestras fuerzas y saber rechazar al falso maestro y la falsa doctrina cuando se nos presentan, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, oh Dios, y te decimos amén y amén.